Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Uy, me voy a romper el brazo y todo. Salvaje. Bueno, que lo que iba comentando, porque es la segunda vez que lo repito. Momento de retrospectiva. Un poco de historia del canal. Ya sabéis que esto es un canal que surgió a raíz de Javier Fashion Bazaar, que yo tenía por aquí. No la voy a sacar, es una taza que está llena de secantes y de cosas de perfumería, no la voy a coger. Y ya sabéis que tuve que cerrar el canal y que pues generé este otro canal hace ya 5 años. Así que 5 años han hecho falta para llegar a conseguir lo que es la placa. 5 añazos, Dios mío de mi vida, en los cuales pues han pasado muchísimas cosas. Y para empezar ya este canal se tuvo que someter, lo que pasa es que eso fue rapidísimo, se tuvo que someter al tema de las 5.000 horas o 4.000 horas de visitas, de reproducción y a 1.000 seguidores, pero eso se consiguió en nada, fue súper rápido, ni en una semana toda la gente de un canal migró a este y catapum chimpú, es que fue muy rápido, rapidísimo. Y pues luego después una serie de acontecimientos, de cosas a nivel global mundial, pero yo ya antes ya estaba metiendo la manica en la literatura y en escribir el libro que estaba escribiendo, a la par que intenté sacar Let Me In, el primer intento de perfume, pero yo estaba ya llevando las dos cosas, los dos proyectos, libro y Let Me In. Le tomé la medida y unos años después, pues efectivamente llegó Tears of Pain. También luchando a tope, gracias a vosotros se consiguió en horas, porque fue salir a las 12:05 de un año nuevo, y con las mismas a las 6 de la mañana estaba todo más que cubierto el objetivo. A partir de ahí, pues todo lo que se consiguiera llegar a vender a todas las personas que querían hacer la aportación económica en Kickstarter, pues cogió y salió. Y bueno, pues ya después llegó Tears of Pain Black Edition y Bizarro. Y hasta ahí estoy. Hasta ahí me quedo. Pare usted de contar. Para la gente que no lo sabe, proyectos de perfumería van a ser a largo plazo ya, no va a haber a corto plazo ni un solo perfume más. Necesito estar más desintoxicado, liberarme de presiones, y esto no me va a ayudar en absoluto si me meto otra vez de nuevo a hacer campañas, buscar la empresa con la que hacer el perfume. No tengo ninguna gana. Entonces ya cuando pase un tiempo prudencial, que no va a ser menos de 2 años si sigo en YouTube, porque desde aquí a 2 años puedes saber lo que puede pasar. No sé lo que va a pasar cuando apague la cámara y si voy a llegar a apagar la cámara, porque me puede dar un parraque en cualquier momento a cualquiera. Y bueno, pues lo que iba comentando, nos olvidamos de eso. Lo que sí están 2 proyectos, 2 libros distintos que estoy escribiendo, y también vuelta a lo mismo, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, y ya está. Cuando tengan que salir, saldrán, y si mira, no salen, pues mala suerte. Si las editoriales pues no confían en estos 2 nuevos proyectos, también mala suerte, porque sí que efectivamente yo tengo contrato con Arcopress. No estoy, de ninguna de las maneras que se sepa, no estoy autofinanciando mis libros, ¿no? Bien, van por editorial, creyeron en mí, pues hizo una firma de un contrato para lo que es La alquimia del perfume, que todavía hay disponibilidad del libro. Y ya pues poquitas cosas más, ¿eh? O sea que no es poco, ¿eh? Estos 5 años han dado para 4 perfumes, ¿no? Es que ya me lío, ya te lías, Orgaz. 4 si cuento Let Me In, ¿vale? Son 3 perfumes en total, 4 con Let Me In, con el proyecto de Let Me In, y un libro. Ya veremos a ver si llegan los otros o no llegan. Y luego, pues efectivamente, toda la andadura de YouTube. Vale, voy a secarme el sudor, chiquitines, chiquitinas, y voy a entrar en una serie de consideraciones con respecto a la placa. Vamos a ello. Y no la he abierto. Ojito, ¿eh? Esto va a ser una apertura para vosotros, pero voy a tirar con pólvora de rey. Aquí está la placa, la caja de la placa. Quiero que sepáis que estoy muy mosqueado con FedEx, porque además me han mandado como 4 mensajes en total diciéndome que el paquete estaba siendo supervisado por control de aduanas y la caja ha llegado abierta. O sea, ha llegado así. Estáis viendo que además es que ni se han molestado en ponerle el precinto que cruza de lado a lado. Muy mal.
muy mal. O sea, yo digo, hago la apertura. Si es que me he pillado hasta las gafas de la palmera, que no sé, ahora mismo con todo este rollo me ha dado una mala leche que no os lo podéis ni imaginar. Pues me he rebotado muchísimo. O sea, además están en su derecho de hacerlo. Lo que pasa es que yo creo que es evidente lo que va aquí. ¿Para qué lo abren? Bueno, pues lo han abierto en aduana. Lo han abierto. Y como viene del Reino Unido, pues han tenido ganas de putear. Y me han mandado como 4 o 5 mensajes. Yo en principio pensaba hasta incluso que era un mensaje de estos spam, porque con FedEx me pasa que de vez en cuando me mandan mensajes spam que no tienen nada que ver con FedEx, que son pues estafas. Y cuando ya me llegó el correo electrónico, ya dije, cuidado, esto es la placa. Pero en principio, cuando me encuentro y me veo, se le cobrarán cargos adicionales si se supervisa el producto y se ve que en el interior llevan cosas que tienen que ser declarables. Y yo pensando, ¿qué se piensan? ¿Que son perfumes o esto qué es? Pues no, no son perfumes, señores de FedEx. Es la placa de YouTube que está aquí dentro y que ustedes han abierto. Porque además está trajinada. Mirad, aquí, mira, si es que ni me voy a levantar. Mirad cómo vienen los cantos. Mirad cómo vienen los cantos. Esto lo han abierto. Esto está abierto y me he pegado un rebote del 15. Ahora yo no sé si aquí, bueno, ya sabemos todo lo que va dentro, pero suele venir una cartita firmada por la CEO de YouTube y no sé qué más. 4 papeles, 4 papelacos. No sé lo que va dentro aquí y si está todo lo que tiene, se supone que debe de haber, porque todo el mundo sabe qué es lo que va dentro. Así que vamos a ver si han perdido algo o no han perdido nada. Pero vamos, es que con la facilidad que se abre esto, pues tú me dirás a mí si no está abierta. Pues claro que está abierta. Así que FedEx, fatal de la muerte, porque ¿qué te piensas que va a ir aquí? ¿Viales de perfume? ¿Esto qué es? No lo sé. Bueno, aquí va una tarjetita que gafas para afuera, porque si no, no lo voy a poder leer. Bueno, vale, se va a caer 40 veces al suelo, estoy nervioso. ¡Congratulations! Pues nada, esto está firmado por Rick, que es la personita que se encarga de los awards. Society Awards, Rick. Pues nada, muchas gracias, Rick, majo. Pero escucha, cambia de empresa, aunque DHL también hace lo mismo, te coge y te coge y te... A ver, aquí hay un papelote debajo. ¿Aquí hay más cosas? Sí, aquí hay una carta. ¿Y cae algo más? No. Vale, pues entiendo que esto es tal que así. Esta es la carta que firma Neil Mohan, CEO de YouTube. Y es una carta pues personalizada por completo, escrita solamente para mí. Ya sabéis que pues celebrando los 100.000 suscriptores y todas estas cosas, porque es lo que pone, porque lo sabemos todos lo que pone, porque en vídeos de estos hay 850.000. Ay, dice, ¿te acuerdas cuando llegaste a los 1000? Pues ahora tienes 100.000. Bueno, pues nada, pues dice que para nosotros es un orgullo y un honor. Claro, sobre todo por el dinero que os quedáis del canal. Esto no sé lo que es, esto es la primera vez que lo veo. El reconocimiento de los purchase. Aquí está el reconocimiento y ya aquí la placa que hay que sacar. Tengo que decir que esta placa... ¡Uy! Se ha caído otro papel. ¡Uy! Que se ha caído otro papel. Ahora lo cojo. La placa es más pequeña que las otras placas y encima está sin marco. Antiguamente, allende los mares, se traían con marco. Ahora, nanay. Bueno, pues esto entiendo que será un plástico, un plasticazo, y lleva un espejo dentro, o sea que se va a reflejar mi alma aquí. Pues nada, presentando a Javier Orgaz por superar los 100.000 suscriptores YouTube. En la parte de atrás lleva terciopelo. Y aquí, que no hay nada, está para engancharlo. Y si le doy la vuelta aquí así, pues ya estáis viendo la plaquita del Orgaz. ¿Veis el espejo? Que se ven los focos, los marcos y todo. Uy, cómo brilla. Bueno, pues esta es la placa que tanto trabajo me ha costado conseguir. Bueno, chicos, chicas, un corte que voy a ver qué narices se ha caído del suelo, porque no tengo ni idea de lo que ha sido. Y de paso, también, a ver, aquí... No, aquí ya una esponjilla. ¡Oh, la esponjilla de la placa! Que no estaba bien puesta. La esponjilla, cuando lo he abierto, la esponjilla estaba fuera de lo que es la placa. Yo creo y entiendo que debe de casar. Y esto tendría que estar, como lo han manipulado, esto tendría que estar así, dentro de la bolsa. Pues no.
Esto no estaba así dentro de la bolsa, estaba afuera, ya lo habéis visto, se lo acabo de sacar. En fin, un desastre. Voy a recoger mi porquerida a ver qué se ha caído aquí. Es como una especie de... A ver... ¡Ah, no! Ya sé lo que es. Bueno, pues lo que había en el suelo es lo que era antes el gel de sílice, que ahora es como una toallita que se supone que cogerá la humedad que pueda tener en la caja. Ya está. Señores míos, pues aquí está esta cacharra de aquí, un trasto más en mi habitación. Que no sé dónde pondré, igual lo pongo en el cuarto de baño o donde sea, no, porque con la humedad, bueno, esto es plástico, o sea que realmente da igual, aquí no se va a echar a perder nada. Digo yo que esto será plástico, porque esto da un efecto de cepillado. A ver, ¿esto qué es? Esto es un cacho plástico que te pasas. Plasticazo. Plástico patín. Cepillado. Sí, la palabra es plástico cepillado, que da el efecto de aluminio. Bueno, pues... ya está, es que además suena a plasticazo. Pues nada, aquí está. Las letras podrían estar en otro color que no fuese el blanco, porque realmente no resalta absolutamente nada. Con el efecto aluminio cromado no resalta nada. Cepillado no resalta nada. Bueno, pues ya está. Objetivo cumplido. ¿Qué va a pasar a partir de aquí, de ahora y todo esto? Pues ya lo he dicho. Posiblemente lleguen 2 libros y seguir con la dinámica de vídeos. No tengo objetivo el millón. Me la repampinfla absolutamente. Pero que me la repampinfla. El canal que vaya ya a partir de aquí como le dé la real gana. O sea, no me voy... La verdad es que no me voy a desgallitar ya, ¿eh? O sea, cuando tenga que sacar vídeos, tengo que decirlo, ¿eh? Cuando tenga que sacar vídeos, sacaré vídeos, que va a ser de momento pues todos los días porque tengo material para hacerlo. Pero no me voy a desvivir de esta manera como me he estado desviviendo, pues efectivamente pues para conseguir un cacho plástico cepillado, que pone YouTube y el botón. Sí que me hace muchísima ilusión, pero yo soy muy pragmático en esto. Entonces, el objetivo está cumplido. A mí lo del millón... me la trae realmente al pairo, pero al pairo. Entonces voy a intentar tomarme las cosas con un poco más de calma. Vuelvo a repetir, de momento van a haber vídeos todos los días, van a haber directos todos los días, o no, quién sabe. Pero tengo que tomarme también determinados descansicos, porque le he estado imprimiendo tanta fuerza y tanto empeño a poder sacar el canal adelante, llegar a los 100.000, que la verdad estoy agotado. Psicológicamente, emocionalmente, físicamente, todos los mentes del mundo, ahí estoy yo. Y necesito respirar poco a poco. Entonces, el objetivo para mí está absolutamente cumplido. No tengo más... no sé, más sueños con respecto a esto. Si se llega al millón, perfecto. Y si no se llega, pues también. Me da igual, pero que me da igual. Entonces, no entro en este tipo de consideraciones ya. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de aquí? No lo sé. Pensar que yo también, yo lo sé. ¿Cómo explicar esto? No soy joven, yo ya tengo una edad y la verdad es que sumarle a 53, 5 años más. No sé si seguiré, evidentemente, y yo también lo sé, hay youtubers que son mayores, que tienen ya 60 años y están haciendo sus contenidos y sus vídeos y les va muy bien en los canales que tienen, porque yo veo sus contenidos. Pero visualmente... Y si te dedicas, porque esos canales no tienen absolutamente nada que ver con el sector cosmético, beauty, ni nada de esto, son otro tipo de contenidos. Yo les veo y los veo en contexto dentro de lo que están ofreciendo. Pero claro, yo no me veo con 60 años hablando ni de perfumes ni de cosmética. Igual sí más en cosmética que no tanto en perfumes. No lo sé. Pero lo cierto es que, como ya siempre dije, tengo una fecha de caducidad, la fecha de caducidad está ahí y no se puede negar la máxima, el tiempo pasa y uno se está poniendo pues hecho un pellejo. Entonces, cuando yo considere que ya no deba de estar delante de la cámara, haré un hasta luego Mari Carmen.
y no pasará absolutamente nada. Pero hay que poner las cosas en contexto y hay que decirlas. O sea, yo no me veo con 60 años haciendo vídeos, que luego igual la cosa va fenomenal y estoy ahí con 60 años estupendo, maravilloso y fantástico haciendo mis vídeos. Pero tampoco es lo que quiero para mí. Entonces, vamos a ver qué sucede. Ya dije que, porque además lo dije, que nadie se olvide que lo dije. Yo el cronómetro lo tengo puesto en marcha, o sea, no hay otra. O sea, es que es verdad. Es que mi cuenta atrás está ya ahí. Mi cuenta atrás está. O sea, yo ya veo la luz al final del túnel, más clara que todavía. Cada día que pasa la veo más clara. Entonces, yo me gusta poner las cosas en contexto y ser pragmático y tomar las cosas como realmente entiendo que son. Y un tío con 60 años, pues yo quizás pues no me vea. Igual luego me tengo que ver. Pero lo cierto es que el estar imprimiéndole tantísima fuerza y potencia al canal todos los días termina haciéndote mella. Y se hace pues muy duro. Se hace muy duro estar todos los días trabajando 24/7, 24/8, porque es que es una barbaridad. Yo no paro de publicar vídeo y esto pasa factura. Entonces, bueno, de momento hay que disfrutar este momento, disfrutar de esta de aquí. Y lo cierto es que estoy muy contento y muchísimas gracias absolutamente a todos por todo el apoyo durante estos 5 años, que son los que cuentan. La gente que vino del otro canal, por supuesto, pero estos 5 años son los que cuentan. Estos 5 años son los que han tenido la recompensa de la placa. Y la verdad es que todo esto ha sido gracias a vosotros. Si no hay gente, no hay público viendo los vídeos, pues no sirve absolutamente de nada. Así que siempre agradecido. Y bueno, espero veros pues en los siguientes vídeos, porque además viene artillería de vídeos. Y hoy concretamente, que me voy a poner ahora, voy a liberar 2 vídeos. Hoy salen 2 vídeos. Y saldrá este también. Hoy estamos a martes día 19 o día 20, no sé a lo que estamos, la verdad. Estamos a martes 19 de septiembre. Así que, bueno, la placa ha cumplido también, tengo que decirlo. YouTube lo ha enviado en tiempo, modo y forma, es decir, en forma no. En modo sí, pero en forma no, porque esto ha llegado abierto. Y ha llegado en las 2 semanas, porque dan siempre de margen 2-3 semanas. Ha llegado en 2 semanas. Antiguamente las placas llegaban a los 3 meses. A los 3 meses. Claro que también digo una cosa, ¿eh? Las placas eran metálicas. Eran metálicas y más grandes que esta. Así que, señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Siempre agradecido. Auf Wiedersehen.